Hoy finalizó la clasificación de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Femenina Sub-17 de este mismo año y México y Estados Unidos se quedaron con los dos lugares de nuestra región. Sin embargo, no serán las únicas selecciones de la CONCACAF que participen en el torneo y les vengo a contar por qué. Y antes de entrar en el tema, nada más les quiero decir que si escuchan mi voz un poco ronca o un poco extraña, es porque ayer andaba en un concierto y como dicen en España, se me fue la olla, entonces tengo la voz un poco afectada, nada más para aclarar ese tema. Pero como les estaba diciendo, y ya para hablar del tema del video, hoy finalizó la clasificación de nuestra región rumbo a esa Copa del Mundo Femenina Sub-17 2024. México y Estados Unidos se quedaron con los cupos, pero como les decía, no van a estar solas porque República Dominicana estará en este mundial porque es en donde se va a disputar la Copa del Mundo. Así que evidentemente al ser el país sede, pues también clasifica automáticamente. Desde el mes de junio de 2023 se le asignó ser esta sede, así que República Dominicana junto a México y Estados Unidos nos van a representar. Hoy vengo a hablar un poco de la clasificación porque no había podido hacer un video previo, tuvimos muchísima acción de la Conca Champions en las últimas semanas y por eso no había podido hablar de lo que sucedió en esta última semana y media, 2 semanas que se estuvo jugando el premundial y por eso hoy vamos a hablar de todo. Antes de hablar de la fase final, que es en lo que me voy a centrar en este video, nada más les quiero comentar muy rápido que de las 8 selecciones participantes de esta última ronda, 6 tuvieron que conseguir su boleto. Estados Unidos y México ya estaban sembradas por su ranking de la CONCACAF y estaban esperando las demás 6 que sí tuvieron que enfrentarse a otras selecciones de la CONCACAF para conseguir su cupo en esta ya ronda final que se disputó en suelo mexicano. Sin embargo, al final no pudieron competirle a estas 6 selecciones y México y Estados Unidos se quedaron con los cupos. Muy rápido les digo quiénes fueron las que clasificaron. Haití, Costa Rica, El Salvador, Canadá, Panamá y Puerto Rico fueron las que se unieron a estas últimas selecciones para disputarse los 2 cupos del Mundial. Esta última ronda consistía simplemente, como es el formato ya usual de la CONCACAF en los últimos años, en estas clasificaciones, las 8 selecciones se dividían en 2 grupos de 4 selecciones cada uno de ellos y jugaban todas contra todas. Los primeros 2 lugares de cada uno de los grupos avanzaban a semifinales, cruzados, el primer grupo contra el segundo del segundo grupo y viceversa, y las que clasificaban a la final pues se quedaban con los cupos porque en este caso eran solamente 2 los cupos que estaban en juego y así es el formato. Aquí vemos ya el grupo A, México, que fue la selección local, encabezaba este primer grupo y que como podemos ver se quedó con ese primer lugar, 9 puntos para las locales, 6 puntos para la selección caribeña de Haití, que también clasificó a las semifinales, y tanto Costa Rica como El Salvador, las 2 centroamericanas, solamente 1 punto se quedaron por fuera en la fase de grupos. Vamos a ver aquí los partidos que iniciaron el jueves 1 de febrero, Haití que venció por la mínima a Costa Rica y México que goleó 3-0 a la selección de El Salvador. Ya en la segunda fecha quedó todo resuelto porque El Salvador perdió 3-5, muchísimos goles en ese encuentro, frente a la selección haitiana y por ende Haití consiguió ya los 6 puntos y la clasificación, y lo propio hizo México al derrotar por la mínima a la selección tica, que ahí estuvo cerca al menos conseguir un buen resultado pero no lo hizo, y México que llegaba también a 6 puntos, El Salvador y Costa Rica ya eliminadas y se enfrentaban en la última jornada el lunes 5 de febrero, pero se repartieron puntos y ya sin importancia, aunque ganaran no podían clasificar, mientras que México y Haití se disputaron el primer lugar y la selección mexicana muy tranquilamente goleó 4-0 a las haitianas para quedarse con ese primer puesto. Vamos a ver lo que sucedió, pero en el grupo B, Estados Unidos, que también se paseó por esta fase de grupos, podemos ver no solamente los 9 puntos, sino el 20 de gol diferencia, solamente 1 gol en contra recibieron, por ende anotaron 21 veces, así que una fase de grupos muy sencilla para las norteamericanas y que clasificaron junto precisamente a otra selección norteamericana, Canadá, con 6 unidades. Ya después en tercer lugar quedaron las centroamericanas de Panamá, que como podemos ver se llevaron una de estas goleadas de los Estados Unidos porque un menos 15 de gol diferencia y solamente 3 puntos, mientras que Puerto Rico no pudo sumar ninguna unidad. Vemos el detalle de los partidos. El viernes 2 de febrero Estados Unidos le propinó 13 goles a las panameñas. Una goleada estrepitosa. Canadá, que por su lado también goleó, aunque no con esas mismas dimensiones, pero 5-0 a Puerto Rico. El domingo 4 de febrero Puerto Rico tuvo un mejor resultado frente a Estados Unidos, un 1-3, mientras que Panamá volvió a caer goleada, tal vez ya no por tanto, pero goleada 1-5 frente a las canadienses. Y el martes 6 de febrero se cerró la fase de grupos
aquí pues lo mismo, ya tanto Estados Unidos como Canadá con el boleto en mano se disputaban solamente el primer lugar y Estados Unidos muy cómodamente ganó 5-0, mientras que Puerto Rico y Panamá ya no se jugaban nada más que el orgullo y Puerto Rico igualmente cayó 2-4 frente a las panameñas que al menos se llevan 3 puntos. Eso hizo que, como podemos ver aquí, en los grupos, el primer lugar del grupo A, México, se enfrentara al segundo del grupo B, Canadá, y el segundo del grupo A, Haití, se enfrentara a la primera del grupo B, Estados Unidos. Así que México frente a Canadá por un cupo al Mundial y Estados Unidos frente a Haití por el otro. Y aquí vamos a ver cómo quedó la fase final y aquí vemos las semifinales. México, que por la mínima consiguió esa clasificación tanto a la final como ya a la Copa del Mundo, 2-1 frente a Canadá, que quedó por fuera, mientras que Estados Unidos muy tranquilamente, como le sucedió en la fase de grupos, 7-1 le propinó a las haitianas para quedarse ellas con el boleto al Mundial, y lo mismo sucedió en la final, que aquí como podemos ver México cayó 0-4 frente a las estadounidenses y de esa forma Estados Unidos se coronó campeona de la CONCACAF en esta categoría, mientras que México pues no pudo quedarse con el título, pero ambas selecciones ya con boleto en mano para una Copa del Mundo en la que, como les dije, estará además República Dominicana como el país organizador. Un mundial que, bueno, primero antes de hablar de eso, creo que voy a hablar primero de las clasificadas a este mundial porque son muy pocas las selecciones. De hecho, solamente están clasificadas Estados Unidos y México, que clasificaron el mismo día, el viernes, cuando se disputaron las semifinales. República Dominicana por ser el país organizador, y además Nueva Zelanda tiene el único cupo que tendrá Oceanía. Ya se clasificó una selección que fue tercer lugar en 2018. Nueva Zelanda estará presente en esta Copa del Mundo. Hablando de la participación de las selecciones de la CONCACAF, República Dominicana estará haciendo su debut, mientras que tanto México como Estados Unidos, la mejor participación que han tenido ha sido un subcampeonato. México lo hizo en 2018, bastante reciente, mientras que Estados Unidos fue en 2008 en la primera edición de este mundial, de esta categoría, que Estados Unidos llegó hasta la final. Veremos si ahora pueden competir lo suficiente para que en el mundial que se disputa en nuestra propia región alguna de las selecciones de la CONCACAF destaque y ojalá que se lleve el título. Veremos qué pueden hacer. Lo de República Dominicana se ve complicado, pero ojalá tengan una participación bastante correcta. México y Estados Unidos veremos hasta dónde pueden llegar, en especial las estadounidenses, que dominan a nivel mayor, pero que en estas categorías menores tal vez no les ha ido tan bien, en sub-17 y tienen aún esa deuda de poder quedarse con algún título del mundo. Si hablamos muy rápido de quienes han sido campeonas, las dos Coreas fueron las primeras campeonas. Corea del Norte en 2008, Corea del Sur en 2010, ya después en 2012 lo fue Francia, en 2014 Japón, en 2016 repitió Corea del Norte, y hasta ese momento eran las que dominaban la categoría, pero llegó una selección que en los últimos años ha estado dominando en todas las categorías, en masculino y en femenino, no una superioridad completa, pero sí bastante importante. España ganó tanto el Mundial del 2018 como el del 2022, y por ende ahora España junto con Corea del Norte son las que más veces han estado ahí. Además España, que había sido tercer lugar en 2010, subcampeonas en 2014 y otra vez tercer lugar en 2016, así que España, ojo, porque llega con muchísima fuerza si es que termina clasificando. De nuevo, de momento no tienen el boleto, aunque evidentemente son las favoritas, pero así está el asunto. Como les decía, el mundial será en República Dominicana, pero no es la primera vez que se disputa en el Caribe, ni tampoco es, evidentemente, como estoy diciendo esto, la primera vez que se disputa en la CONCACAF, porque ya en 2010 el mundial se disputó en Trinidad y Tobago, y en 2014 fue en Costa Rica. Sí es la primera vez que un evento FIFA se disputa en República Dominicana. Todavía no conocemos muchísimos detalles, como les decía, fue hace muy poco que la FIFA, fue el 23 de junio de 2023 en Zurich, cuando la FIFA le otorgó este mundial a República Dominicana, y de momento no se saben todavía todos los detalles de, por ejemplo, cuáles serán los estadios en donde se disputa el torneo. Sabemos las fechas: del 16 de octubre al 3 de noviembre, en 2 semanas se va a disputar esta Copa del Mundo, pero evidentemente cuando ya conozcamos más detalles podemos hablar un poco más de este mundial femenino sub-17, que como les digo ya se disputó en 2 ocasiones previas en la CONCACAF. Un mundial que de hecho hasta el momento no se ha disputado en Europa. Una vez en Nueva Zelanda, una en Trinidad y Tobago, una en Azerbaiyán, una en Costa Rica, una en Jordania, una en Uruguay, una en la India y ahora en República Dominicana en 2024. La FIFA con estos mundiales menores pues tiende a dárselos un poco a países que tal vez no tienen o no van a tener nunca, al menos en los años próximos, posibilidad de albergar
un mundial mayor, ni masculino ni femenino, y por eso empieza a distribuir. Y vemos cosas como que Costa Rica lo organizó, como que Azerbaiyán, Jordania, en el caso de la India, por ejemplo. Entonces, o ahora República Dominicana. Entonces pues la FIFA sí trata de distribuirlo ya en naciones un poco menos tradicionales en ese sentido, y también para que sus selecciones tengan la participación y puedan vivir un mundial aunque sea de categorías menores. Entonces pues aquí está este repaso. Simplemente quería hablar de esto porque, como les dije, no había podido hacer ningún resumen ni previo ni de lo que había sucedido en estas últimas 2 semanas, y ahora sí tenía pendiente y lo tenía ya calendarizado que el día que finalizara la clasificación iba a ser el repaso para informarles que Estados Unidos y México consiguieron el boleto y se unen a República Dominicana para pelear este mundial. Entonces, si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse si tienen alguna pregunta, también me la pueden dejar aquí en los comentarios de este video, y nos vemos en una próxima ocasión repasando toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF.